Hoy es jueves, es la participación, como todos los jueves, del doctor Héctor Aguilar Camín, y escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Estoy, A todo dar. ¿Eh? qué bueno, pues estoy preguntándome, como muchos mexicanos, me imagino, hasta dónde va a llevar el presidente López Obrador su diferendo con el gobierno de Estados Unidos y con el de Canadá a propósito de las consultas que han sido solicitadas por estos gobiernos por lo que ellos piensan que son violaciones al tratado, al acuerdo comercial de Norteamérica. Y digo que me ando preguntándome esto porque de la reconstrucción que medio se dio en la prensa de, de los testimonios de Jared Kushner, que está por publicar sus memorias e incluye una parte sobre México y sobre cómo fue la negociación con México del presidente Trump, pues ahí dice cosas que ya sabíamos o refrenda cosas que ya sabíamos, muy interesantes, y añade otras muy interesantes. Dice Kushner que él vino a México especialmente a decirle al gobierno, al presidente López Obrador, que si México no hacía algo para contener la migración centroamericana, el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos les iba a subir aranceles para que los productos mexicanos costaran más caros en Estados Unidos y se vendieran menos, y sobre todo iba a poner en entredicho el tratado mismo, el acuerdo mismo de comercio entre las dos, entre las tres naciones. Y esta amenaza de Trump, confirma Kushner, ya Trump lo había dicho también como al pasar en uno de sus mítines, rápidamente, digamos, obtuvo la aquiescencia, el acuerdo de parte de México. Y entonces el presidente López Obrador mandó a Ebrard a Washington a hablar con Trump. Y Trump lo recibió, dice Kushner, con una broma de muy mal gusto, porque le dijo, qué bueno que está usted aquí, acabo de despedir a mi asesor de seguridad, John Bolton, porque me está sugiriendo nada menos pues que hay que invadir México. Y yo le dije, oye, John, eso es una locura, estás despedido. Y entonces dice Kushner que cuando yo este asunto, Ebrard, pues obviamente se demudó y dijo, ¿qué pasa, no? Hasta que el propio Kushner y Trump se rieron, como diciendo, no, es una broma. Entonces uno entiende, ante esas bromas, pues que Ebrard también tuviera prisa por decirle rápido al presidente Trump que sí, que estaban de acuerdo, que iban a usar la Guardia Nacional para detener a los migrantes y que podía contar con eso. Entonces, por eso dice, yo creo que lo que le urgía a Ebrard era salirse de la oficina oval, no fuera a hacer que se le ocurriera otra broma al presidente Trump. Pero la verdad es que por eso después se alardeaba Trump de que se dobló muy rápido, ¿no? El negociador mexicano. La verdad ya venía con esa instrucción de México, por lo que cuenta el mismo Kushner. Ahora, lo que es interesante de la versión de Kushner es que luego va con su suegro y lo felicita por el truco. Él dice, qué buen truco, con una amenaza a los mexicanos bien plantada, pues conseguiste todo lo que queríamos de ellos y felicidades. Ahora, lo que es bien interesante, lo que quiero subrayar yo aquí, es que en ese momento, al presidente López Obrador le importaba muchísimo el acuerdo, con toda razón. Y estaban en la negociación de un nuevo acuerdo y le importaba muchísimo, veía como una cosa muy importante terminar ese acuerdo. Y es por eso también que responde tan rápido a las exigencias de Trump, porque lo que le importa más en este momento es el acuerdo. Ahora lo que estamos viendo en el presidente López Obrador es quizá un cambio
o por lo menos la sugerencia de un cambio en cuánto le importa el acuerdo, porque el mensaje que al parecer, por las versiones que se han corrido, que él mismo ha dado de la carta que le mandó al presidente Biden, lo que le está haciendo sentir al presidente Biden es, mira, el tratado, el acuerdo de comercio sí me importa, pero no me importa tanto, no me importa más que la soberanía energética de México, y no me importa más que la dignidad de México, y que no nos traten como colonia. Y si el implícito es, y si nos no llegamos a un acuerdo, pues mala tarde, y hasta podríamos terminar con el tratado, con el acuerdo comercial de los tres países. Bueno, da la impresión de que el presidente López Obrador está cambiándole el truco, digamos, al presidente Biden, ¿no? Y así como a él se lo hizo Trump amenazándolo con el tratado, diciéndole, bueno, pues esto que es muy importante para ti te lo voy a quitar si no haces lo que yo te digo. Así un poco le estaría diciendo López Obrador a Biden, mira, presidente, mejor negociemos esto porque yo estoy dispuesto incluso hasta terminar con este acuerdo comercial, porque México no negocia su soberanía energética, la soberanía energética va antes que el tratado, que el acuerdo, y no somos colonia y somos un país independiente. Bueno, lo que pasa es que está bastante clara en la anécdota anterior de Trump y de Kushner que a México sí le importa, y a este presidente sí le importa, o le importaba muchísimo en ese momento el tratado, y estaba dispuesto a ceder rápidamente con lo que le pedían, incluso si se lo pedían. Ahora vemos de qué manera, con estas bromas pesadas que pues no sé si se acostumbre mucho entre representantes de naciones soberanas, o más bien pues es el trato que dan los poderosos a quienes sienten más débiles, un trato que por lo menos esa vez fue un trato pues como de colonia, ahí sí, de decir, pues si no haces lo que te pido, te quito tus aranceles, esto que te importa mucho, y además te hago una broma pesadita aquí al pasar, diciéndote como no queriendo, pues que estuvo aquí en la mesa la opción de invadir México. Una locura, una broma de muy mal gusto, pero al fin de cuentas la broma de un poderoso frente a un menos poderoso. Entonces, me pregunto ahora si... Héctor, es como decíamos en la escuela, si yo te lo hago a ti es una broma, si tú me lo haces a mí es una fregadera, ¿sí? Claro, pues claro. Entonces, no sé si el presidente López Obrador está cambiando el truco y diciéndole ahora a Biden, pues la verdad piensa que quizá puede no importarme tanto. Biden tiene ya, digamos, la experiencia referida plenamente por Trump y por Kushner, que el tratado, que el acuerdo sí le importa mucho al presidente mexicano, y que el presidente mexicano y sus negociadores sí están dispuestos a aguantar algunas cosas de más para no perder esto, que en efecto es muy importante para México, no perder este acuerdo comercial. Pero Héctor, también ya es muy, por la magnitud también ya es muy importante para Estados Unidos. También, es que todos pierden aquí. Entonces, lo que digo es que parecía estar por la misma razón, porque el tratado es muy importante. Trump podía amenazar a López Obrador con suspender el tratado. Bueno, porque el tratado es muy importante, López Obrador puede tratar de torcerle la mano a Biden para que le conceda algunas de las cosas que quiere. Entonces estamos jugando como al truco al revés. La verdad, mi impresión es que el presidente López Obrador está en efecto jugando póker, no tiene en su horizonte una decisión como salirse de este acuerdo, y está subiendo las apuestas pues para negociar lo que él cree que está en el interés de México, que es mantener sus decisiones energéticas con soberanía
en el rumbo que las lleva, que por cierto, a mí en lo personal me parece que van pésimamente encaminadas. Baste ver los resultados de sus empresas de Pemex y de la CFE y de lo que anuncia el futuro en materia de refinación con Dos Bocas, si es que llega a ese futuro. Pero esa es la negociación que el presidente mexicano quiere y está como aplicándole el truco al revés, digamos, que le aplicaron a él. Sí. Nos importa mucho el tratado y por tanto concédeme estas cosas. Ahora, Héctor, el planteamiento, aquí como siempre hay dos lados. Primero, la realidad de las negociaciones, que ahora vemos que pues una cosa era lo que decían en voz alta u oficialmente y otra lo que era la realidad, o sea, una versión sí fue la oficial falsa. Y otra cosa, Héctor, es que el discurso de López Obrador como presidente de México es para mí impecable. Exijo a Estados Unidos que respete la soberanía de México. Punto. Bueno, está bien. Es el discurso político sobre una realidad que está expresada en un discurso no político, sino legal y comercial en el acuerdo que México ha firmado, del que es socio de pleno derecho y de plena obligación también. Entonces, es quizá mezclar asuntos que en el fondo no tienen que ver para obtener una negociación más favorable. Yo, como te digo, en estos días me pregunto hasta dónde querrá llegar el presidente en esta negociación y si estaría dispuesto hasta poner en riesgo la terminación de ese acuerdo comercial. Yo creo que no. Yo creo que está haciendo política con política presidencial, con el presidente Biden, y vamos a ver qué le responde Estados Unidos, porque la primera respuesta, la obvia, la elemental es, pues tomamos nota de su posición política y nos seguimos con los protocolos que marca nuestro acuerdo comercial y los tiempos que marcan las consultas y las decisiones posteriores. Seguimos usando el instrumento y tomamos nota de que usted estaría dispuesto al final, si no le conviene, salirse del acuerdo comercial, pero yo creo que no le conviene salirse del acuerdo comercial ni a López Obrador ni muchísimo menos a México. Esa sí sería una destrucción, digamos, incalculable de la única cosa que le ha dado a este país en las últimas 3 décadas, una zona de productividad, de calidad, de alta calidad industrial, de participación con muchas ganancias en un mercado norteamericano muy pujante. Ya destruir eso sí ya sería... la destrucción del avión del Naim sería un chiste comparado con la destrucción de este país. Gracias, querido. Gracias, querido Héctor. Te mando un saludo. Saludos a la familia. Nos vemos el jueves. Gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias, que estés muy bien.